Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Every American to understand why it did happen. Republicans in the House of Representatives refused to fund the government. Inicia año fiscal en los Estados Unidos y por primera vez en 17 años su administración anochece paralizada. Han cerrado el gobierno por una cruzada ideológica para negarle la salud a millones de estadounidenses. En otras palabras, piden un rescate solamente por hacer su trabajo. 800,000 empleados públicos dejaron de asistir a sus puestos de trabajo y cerca de 1 millón no recibirán su salario. No sabemos si vamos a recibir pago por los días que vamos a estar fuera. Esto es solo una mala situación y como empleados federales tenemos que pagar los costos de la recuperación financiera. La compleja situación responde a la polarización política que vive el Congreso, donde demócratas y republicanos no llegaron a un acuerdo para aprobar los fondos necesarios para que el gobierno siga funcionando. El cierre del gobierno perjudicará la economía, dañará la seguridad nacional. Los estadounidenses quieren un gobierno eficiente, eficaz, rentable, pero no quieren apagarlo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde Washington, Boston, Nueva York y México, Distrito Federal, 4 reconocidos analistas debaten sobre los efectos que genera el primer día de la paralización de la administración federal en los Estados Unidos. El analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, el director del Centro Internacional de Desarrollo de la Universidad Harvard, Ricardo Hausmann, y los reconocidos economistas Jorge Suárez y José Yuste explican la crisis económica que podría enfrentar la potencia norteamericana y el impacto que este hecho podría generar en las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, los efectos económicos y políticos que genera en los Estados Unidos la paralización de la administración federal. El punto clave, esta nueva crisis tiene su génesis en la creciente polarización bipartidista que no logró llegar a un acuerdo en el Congreso para la aprobación de los fondos necesarios que requiere la nación más poderosa del mundo para su funcionamiento. Hablé con el presidente esta noche. No voy a negociar, no vamos a hacer esto. Bueno, yo diría que el presidente que esto no se trata de mí y no se trata de los republicanos en el Congreso, se trata de la justicia para el pueblo estadounidense. Me gustaría decir buenas noches, pero no es una muy buena. Al reunirnos aquí justo cerca del Statuary Hall, yo recuerdo que el presidente Washington, cuando salía del cargo, advirtió del peligro de los partidos políticos que estaban en guerra contra su propio gobierno. Y aquí estamos hoy. El punto clave ante el fracaso que tuvo la aprobación en el Congreso del presupuesto que el presidente Barack Obama presentó a comienzos de este año, cientos de miles de trabajadores públicos no asistieron este martes a sus sitios de trabajo. Un gran porcentaje de los empleados estatales dejará de recibir su salario porque el gobierno federal no tiene el dinero para pagarles. Por ejemplo, hoy los ministerios cerraron sus puertas y únicamente laboró el personal imprescindible de sanidad, educación y Fuerzas Armadas. A los empleados federales de Estados Unidos se les dio 4 horas por la mañana para despejar sus correos electrónicos, ordenadores, cerrar sus oficinas en toda la nación.
Se les pidió que vinieran a trabajar hoy a las 8 de la mañana. Hacia el mediodía debían estar fuera de sus oficinas. El gobierno está cerrado debido a la irracionalidad de lo que está pasando en el Capitolio. Es lamentable. Claro que nos afecta porque ¿de qué vamos a vivir prácticamente? Tenemos que de alguna manera sobrevivir, tratar de trabajar y en esta nos afecta bastante. El punto clave, el presidente Barack Obama aseguró que la no aprobación en el Congreso del presupuesto responde a una cruzada ideológica contra la sanidad universal. Obama acusó con nombre propio al Partido Republicano de ser el responsable de esta parálisis administrativa. Haciendo referencia al denominado Obamacare, el mandatario aseguró que una facción de esta colectividad lo que pretende es entorpecer la implementación de un seguro de salud para quienes no lo tienen. Desafortunadamente, el Congreso no cumplió con su responsabilidad. Ha fallado en aprobar un presupuesto y como resultado, gran parte de nuestro gobierno debe cerrar hasta que el Congreso lo financie nuevamente. Momento crítico para el presidente Barack Obama. Este martes 1 de octubre, el gobierno estadounidense inició un nuevo año fiscal sin presupuesto. Cierre del gobierno. Demócratas y republicanos no lograron ponerse de acuerdo en el Congreso y el país, como no ocurría hace 17 años, entró en parálisis gubernamental. Anticipándose al inminente cierre del gobierno, el mandatario ya había lanzado algunas advertencias. No estoy para nada resignado. Cada año el legislativo debe aprobar un presupuesto con el que el gobierno financia su funcionamiento durante los próximos 12 meses. Pero en esta ocasión, ni siquiera un acuerdo temporal fue posible para evitar el cierre parcial de las actividades del sector público. ¿Por qué no hubo acuerdo? El punto de estancamiento para una ley presupuestaria fue la reforma al sistema de salud, más conocida como el Obamacare. El Senado, de mayoría demócrata, aprobó el pasado viernes un proyecto de financiamiento temporal que evitaría el cierre del gobierno, pero la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, condicionó esa iniciativa. Propuso aplazar la implementación de la reforma de la salud por un año y eliminar sus fondos. Hemos aprobado una legislación para financiar al gobierno y posponer el Obamacare durante un año, pero el Senado y el presidente se rehúsan a trabajar juntos. Consecuencias de la parálisis. Al no tener presupuesto aprobado, el gobierno federal queda bloqueado para pagar sus cuentas. Este cierre del gobierno amenaza nuestra economía en un momento cuando millones de estadounidenses aún buscan empleo, donde los negocios están comenzando a avanzar, así que el tiempo no es bueno. Al menos 800,000 funcionarios, es decir, el 35% de los 2,1 millones de empleados federales, debieron abandonar sus puestos. Solo quedarán laborando los denominados empleados esenciales. De estos, 1 millón trabajará sin cobrar salario hasta que termine el cierre del gobierno. Mi mensaje básico para el Congreso es este: aprueben un presupuesto, acaben con el cierre, paguen sus cuentas, eviten un cierre económico. Son 20 las agencias afectadas con la parálisis por falta de fondos para los salarios. Entre estas, los departamentos de Defensa, Comercio y Transporte. Tampoco habrá servicio en parques nacionales y museos. Los trámites en las dependencias encargadas de préstamos federales quedarán postergados. Asimismo, el pago de pensiones sufrirá retrasos. Hoy le preguntamos a nuestros televidentes su opinión sobre esta polarización política entre demócratas y republicanos que llevó a la parálisis temporal del gobierno federal de Estados Unidos. Pueden respondernos, entregarnos sus opiniones a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora en Washington, en la capital de los Estados Unidos, a Juan Carlos Hidalgo, es analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. También nos acompaña en Boston, Estados Unidos, Ricardo Hausman, es director del Centro Internacional de Desarrollo de la Universidad de Harvard, profesor en Economía, exministro de Planificación en Venezuela y también economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, buenas noches. Y en Nueva York nos acompaña Jorge Suárez, economista, analista financiero. Él fue director global de banca privada para Latinoamérica en el banco holandés Inc. Group. Bienvenido también al programa. Muchas gracias.
Comienzo con el señor Juan Carlos Hidalgo en Washington. Es el epicentro de la noticia, quizá una de las ciudades más afectadas por este cierre federal. ¿Estamos ante una parálisis de graves consecuencias para la economía estadounidense o estamos ante un circo político? No, esto es un circo político. Las consecuencias sobre la economía son por el momento mínimas. Creo que se ha tratado de magnificar el impacto político. Claramente es una crisis política, pero no es una crisis nacional. Hoy la ciudad de Washington transcurrió normalmente, menos carros tal vez en las calles, menos BMWs y menos Audis. El metro funcionó normalmente, los parques por algún motivo se pusieron barricadas alrededor de monumentos que son al aire libre, no sé por qué hicieron eso. Pero en fin, o sea, yo creo que no hay que perder la perspectiva de lo que está ocurriendo en este momento. Desde 1976 ha habido 17 cierres de gobierno, la mayoría de ellos han sido por unos cuantos días. Creo yo que todavía existen posibilidades de que este cierre temporal y este cierre temporal de gobierno dure hasta fin de semana aproximadamente, y que eventualmente las cosas vuelvan a su normalidad aquí en Washington. Las posiciones ciertamente parecen encontradas entre republicanos y el presidente Obama en este momento. Sin embargo, conforme van a empezar a salir las encuestas a partir de hoy sobre la reacción de los diferentes segmentos de la población estadounidense, especialmente de los independientes, vamos a ver entonces a algunos sectores de los diferentes partidos buscar un mayor acercamiento con los demás. Creo yo de que ninguno de los dos bandos gana con este cierre del gobierno, y eventualmente veremos a un acuerdo, espero que para el fin de semana. Señor Ricardo Hausmann, ¿usted qué opina ahí en Boston? Bueno, yo creo que estamos efectivamente frente a algo un poco más serio que un circo político. Lo que está en juego es la validez de una estrategia política de, en cierto sentido, chantajear al resto de los poderes públicos a cambio de que a uno le den una concesión en una política particular. En este momento están los republicanos con una mayoría en la Cámara de Diputados, pero en el futuro serán los demócratas y cambiarán las cosas, y lo que está en juego en este momento es si esta forma de chantaje, si se quiere, arma de destrucción masiva que tiene una Cámara, es decir, si no hacen las cosas como yo lo quiero, pues yo lanzo una granada en el medio de la sala y que le caiga a quien caiga. Si esa estrategia es percibida como una estrategia válida por los norteamericanos, o si los norteamericanos van a castigar esa estrategia para que ningún partido futuro que tenga el control de alguna cámara se le ocurra seguir con esta forma de chantaje político.